Amén. Vamos a nuestras Biblias, a segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 9 al 14. Amén. Dice, yo voy a leer el texto, sígame con su vista, por favor, y después de eso vamos a orar. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 14. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por este tiempo tan precioso y la bondad que usted ha manifestado para con nosotros. Le damos gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra. Te hemos agradecido por tus bondades y tus misericordias. Y Padre bendito, ahora nos has dado el privilegio de cantarte. Y rogamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Yo ruego, bendito Dios, que tu Santo Espíritu obre en mí primeramente, para que también obre conforme a tu santa voluntad en la vida de mis hermanos. Ilumínanos, guía mis labios y mis pensamientos, para poder edificar a tu pueblo con la exposición de la Escritura. Padre Celestial, que tu presencia nos acompañe y me ayude, mi Dios, a predicar con claridad y el Espíritu Santo nos guíe. Te damos gracias, te rogamos todas estas cosas en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, puede sentarse. Llegamos a la penúltima sección o una de las últimas secciones de la carta, la cual hemos titulado Los últimos hombres en la mente de Pablo. Es interesante esta última sección porque, como usted sabe, ya llegamos a la última parte de la epístola, y en esta última parte Pablo menciona a varios personajes. Él menciona a algunos hombres que eran colaboradores con él en el ministerio, y otros, como veremos más adelante, eran sus opositores. El apóstol sabía que cada una de estas personas, tanto los colaboradores como algunos opositores, de alguna forma o manera habían influenciado su ministerio. De alguna forma o manera Dios los había usado para que él creciera en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Y entonces el apóstol reconoce que estos hombres, mayormente los que lo apoyaron y estuvieron con él, lo ayudaron a lo largo de su servicio ministerial como apóstol. Es importante, hermanos, notar que Pablo, en sus últimos días de vida, sus últimos meses inclusive de vida, no pensaba tanto en sí mismo, como usted puede ver. Empieza a pensar más en otras personas, los cuales él menciona aquí. Usualmente nosotros, cuando nos encontramos en una situación muy importante para nosotros, imagínese lo que es la muerte, él pensaba en otros, pensaba en los hombres que aquí mencionaba. Y es importante también entender lo que el apóstol nos enseña aquí, y eso es que aunque él tenía grandes dones, ¿verdad?, dados por el Espíritu Santo, y aunque él fue instruido directamente por nuestro Señor Jesucristo, él, hermanos, no ministraba solo. Él no pudo ni podía ministrar en la iglesia de Dios sin ayuda. Aún el apóstol Pablo, un hombre mucho más virtuoso que nosotros y un hombre mucho más conocedor de la Escritura con nosotros, no pudo llegar a ser lo que fue lejos de una buena compañía, de buenos colaboradores. Aunque él había recibido autoridad de parte de Jesucristo como apóstol de los gentiles, no tuvo la osadía ni la presunción de pretender cumplir el ministerio bajo sus propias fuerzas. Eso es importante entender porque
Aún Pablo tuvo colaboradores que estaban con él en los tiempos de servicio, en los tiempos de naufragio, como usted puede leer en el libro de Hechos, en los tiempos de necesidad, y aún tuvo compañeros en el tiempo de encarcelamiento. En su primer encarcelamiento estaba con este hombre que estaban cantando himnos en la noche y de repente tiembla y las cadenas se abren. En este encarcelamiento, como puede haber más adelante, estaba con Lucas. Pero lo que es importante para nosotros entender, especialmente para los pastores o ministros, es que nosotros no podemos ministrar una iglesia solos. Pablo no pudo hacerlo. Pablo no fue el hombre que llegó a ser, como les dije, por sus propias fuerzas. No llegó a ser el hombre que impactó todo el imperio romano por sí solo, y él nunca dijo: yo no necesito de ninguno de ustedes. Al contrario, él rogaba por más servidores y daba gracias a Dios por los colaboradores fieles que él tenía. El error o el problema de muchos pastores es que pensamos o piensan que ellos pueden hacerlo solos, que no ocupan de nadie, que si ellos quieren hacer algo pueden correr a media gente y ellos solitos lo van a cumplir. Si Pablo no pudo, hermanos, no creo que yo u otro pastor pueda hacerlo. Todos nosotros, aún Pablo, hermanos, necesitó rodearse de gente que aportara, gente que le aportara espiritualmente, gente que le ayudara a mejorar, gente que lo impulsara a superar sus límites. Inclusive Jesucristo no estuvo solo ministrando por las calles. Él agarró a 12 hombres que él escogió para ir y ministrar en las calles de Israel. Pablo también hizo lo mismo, y todos los demás apóstoles. No se puede, hermanos. Yo no puedo hacer o ministrar la iglesia yo solo. Eso es obvio. Yo debo entender que yo no puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Yo no puedo pastorear si no hay ovejas, ¿verdad? Lo que a mí me hace pastor en un sentido físico son las ovejas. Y si no hay ovejas a quien pastorear, entonces no hay pastor. Y es lo que muchos hombres no entienden en su cabeza. Para que ellos puedan ejercer el ministerio de pastor se ocupan ovejas. Y Pablo entendió eso. Pablo entendió eso. Si usted lee las cartas y lee el libro de Hechos, él ministraba con lágrimas y procuraba siempre estar allí al tanto del pueblo que Dios le había llamado a ministrar. También miramos que mientras más cerca estaba de su martirio, estas personas estaban más en su mente y han sido identificadas por el resto de la historia como colaboradores fieles. Imagínese ser conocido como un hombre que ayudó al apóstol Pablo, como lo fueron los hombres aquí mencionados, a excepción de Demas, que vamos a ver más adelante. Pablo tenía en su mente a estos hombres, y cada uno de nosotros podemos tener por seguro que cuando estamos cerca de nuestra mente, ¿en quién pensamos? En nuestros seres queridos, en los que están más cerca a nosotros, quienes nos ayudaron o inclusive quienes nos estorbaron. Pero siempre había gente en nuestra mente. Al pasar, hermanos, la estafeta espiritual, por así decirlo, a Timoteo, Pablo puso al tanto la condición espiritual, las actividades y el paradero de estos hombres para Timoteo. Pablo quería que Timoteo supiera qué estaba pasando con los demás colaboradores que estaban con él. Porque tal vez en la mente de Pablo, él ya sabía que no lo iba a ver si no llegaba antes del invierno. Y le dice: yo quiero que tú sepas lo que está sucediendo con los demás hermanos y con las demás iglesias. Algunos de estos hombres son identificados por nombre y otros no son identificados con mucha claridad. Algunos habían sido enviados a un lugar especial para alentar a las demás congregaciones. Otros, sin embargo, son mencionados no tanto por el bien que hicieron a la iglesia o el apoyo que dieron a Pablo, sino por el daño que le habían hecho tanto a Pablo como a la causa de Cristo. Los hombres aquí mencionados, por siempre, mientras dure el cristianismo aquí en la tierra, van a ser recordados ya sea como colaboradores fieles o como hombres que dañaron a la iglesia, que estorbaron a Pablo o que lo habían abandonado. Y eso es importante. Vamos a mirar, hay varias cosas que podemos aprender de cada uno de estos personajes que encontramos aquí.
Primeramente, en el versículo 9 encontramos a Timoteo, el hijo amado, que dice el versículo 9, procura venir pronto a verme. Si usted puede mirar al principio de la primera carta, en 1 Timoteo capítulo 1, Pablo se refirió a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Y al principio de la segunda carta, el apóstol se refiere como su amado hijo al hablar de Timoteo. Sin duda, hermanos, uno de los colaboradores más cercanos al corazón y al ministerio de Pablo, ¿quién era? Era Timoteo, quien hasta este punto, hasta este momento, había ministrado por más de 10 años con el apóstol. Para esta época, Timoteo tenía entre 35 o 40 años y él había ministrado con Pablo desde el segundo viaje misionero. Ya había pasado más de 10 años desde que Timoteo embarcó el ministerio junto con el apóstol. Si el apóstol podía confiar en alguien para que lo relevara en el ministerio, esa persona o ese individuo era Timoteo. Usted puede ver cómo Pablo mismo dice acerca de Timoteo lo siguiente. El apóstol se expresa de su amado hijo y fiel en el Señor. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 17 nos dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo iba a enviar a Timoteo a Corintios en este tiempo de la carta a los Corintios para que Timoteo les recordara el proceder del apóstol a los hermanos. En Filipenses capítulo 2 versículo 19 también encontramos que el apóstol se expresa de la siguiente forma acerca de su hijo en la fe: espero en el Señor Jesús enviaros a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Con estas dos menciones que el apóstol hace a otras iglesias con respecto a Timoteo, encontramos que este hombre, Timoteo, era un hombre fiel. Era un hombre al cual Pablo podría encargarle una tarea y el apóstol estaba confiado que él lo iba a hacer. Era un hombre que levantaba los ánimos de las personas, porque en Filipenses dice que él iba a estar de buen ánimo al saber que Timoteo iba a llegar. Cuando usted tiene confianza en una persona para hacer una tarea, ¿por qué tiene esa confianza? Porque ese hombre o mujer ha demostrado que es capaz, ¿verdad?, de cumplir esa labor y que es una persona dispuesta a hacerlo. Sin embargo, cuando usted manda a alguien que usted sabe que no es confiable, ¿cómo se siente? Se siente inseguro, intranquilo, diciendo: este hombre o esta mujer lo va a hacer mal o no lo va a hacer. Sin embargo, Pablo no sentía eso con Timoteo. Él estaba tranquilo y en paz, sabiendo que si Timoteo llegaba, el trabajo se iba a hacer. Y si usted lee a lo largo de la carta, en 1 y 2 Timoteo, el apóstol nos dice que él estuvo involucrado en la ordenación ministerial de Timoteo, cuando les dice que por sus manos él había recibido el don de Dios. Él había recibido ese don por la imposición de manos del presbiterio y aún del apóstol Pablo. Pablo sentía la urgencia de ver a Timoteo porque sabía que sería la última vez que podría enseñarlo y animarlo. Pablo no quería morir sin antes instruir por última vez a su hijo en la fe. Si usted recuerda aquel pasaje en el libro de Reyes, cuando David está muy viejo y habla con su hijo Salomón antes de hacerlo rey, y le dice esa última conversación: teme a Jehová, ¿verdad? Ese hombre le dice, y después de eso David puede morir tranquilo. Yo puedo asumir que esa misma sensación tenía Pablo en su corazón, queriendo hablar con su hijo en la fe, su amado hijo, y decirle: Timoteo, las cosas que le dijo en carta, pero ahora se las va a decir de frente. Sé hombre, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista y no desmayes, no te avergüences de dar testimonio de mí, preso del Señor, sino participa de las aflicciones presentes por medio del evangelio. Hermanos, esa urgencia para ver a Timoteo se hace expresa o se manifiesta
por medio de lo que dice el apóstol Pablo: procura pronto. Procura venir pronto a verme. Esa palabra pronto se puede traducir como rápidamente o rápido. Pablo quería que Timoteo dejara lo que estaba haciendo. ¿Para qué? Para ir con Pablo. Usted lee 1 Timoteo, dice que Pablo le rogó a Timoteo que se quedara en Éfeso cuando él se fue a Macedonia. Ahora le está rogando que deje Éfeso por un rato. ¿Para qué? Para ir con Pablo. Esa era una urgencia. Esa era una necesidad. En momentos de necesidad, en momentos de crisis, en los momentos difíciles, ¿a quién llamamos? A nuestros amigos, ¿no? O los hijos llaman ¿a quién? A sus papás. O a alguien que saben que nos puede consolar. Pablo, en este tiempo quería hablar con Timoteo. Ahora, muchos cristianos, y esto es algo que hemos visto, muchos cristianos han tenido a alguien que los cuida de alguna manera especial y los enseña en la palabra de Dios. Tal vez muchos de nosotros tuvimos aquel hombre, aquel hermano o hermana que nos discipuló y nos enseñó, y siempre tendrán un lugar especial para nosotros. Para Timoteo, esa persona fue el apóstol Pablo. Para el tiempo que Pablo conoció a Timoteo, lo más probable es que su padre se había muerto, el cual era gentil, y su abuela y su madre habían instruido a Timoteo en la palabra de Dios, y cuando él llega y predica, cuando el apóstol Pablo llega y predica, Timoteo cree el evangelio y entonces ministra juntamente con él. Ahora, sabemos por lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 23 de Hebreos, que Timoteo siguió y estaba siguiendo los pasos de Pablo. ¿Por qué? Porque este pasaje que les mencioné en Hebreos 13:23 dice lo siguiente: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, en el cual si viniere pronto iré a veros. Timoteo había acabado de ser suelto después de estar en la cárcel, siguiendo los pasos ¿de quién? De Pablo. Esto nos habla de un hombre que estaba siguiendo a aquel que le había predicado, lo había instruido, un hombre que al seguir a Jesucristo seguía el ejemplo fiel de su maestro. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de Timoteo, el hijo amado? Bueno, es que nosotros debemos ser hombres y mujeres fieles, dignos de confianza, que sigamos e imitamos el ejemplo fiel de un cristiano maduro y especialmente el ejemplo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Así como Pablo tuvo la confianza de dejar a Timoteo a los Corintios o a los Filipenses, o también Timoteo estaba con Pablo cuando él predicó en Tesalónica. Usted puede leer Hechos 17, y Timoteo estaba juntamente con él, ministrando a los hermanos en Tesalónica. Nosotros debemos esforzarnos, hermanos, en llegar a ser para nuestra iglesia local unos hombres o unas mujeres dignos de confianza. Hombres amados en el Señor, hombres que cuando haya alguna necesidad, los hermanos puedan confiar en nosotros y que deseen vernos. Es diferente cuando un hermano se goza en verte a cuando un hermano dice: ay, ya viene esta persona. ¿A qué cree que se debe esa diferencia de actitud? Usualmente a lo que hemos hecho o a cómo nos hemos dirigido con los demás. Pablo se gozaba al saber que Timoteo iba a estar con él. Y eso debemos tratar de imitar lo bueno de Timoteo, un hombre fiel, un hombre que a pesar de sus enfermedades, recordarán la primera carta que se le dice que tome un poco de vino a causa de sus frecuentes enfermedades. Un hombre que a pesar de su enfermedad, a pesar de las pasiones juveniles, a pesar de sus lágrimas, como acabamos de leer en la segunda carta en el capítulo 1, Pablo recordó sus lágrimas, y a pesar de que él era tímido, siguió adelante cumpliendo su ministerio. A pesar de las dificultades, a pesar de su juventud, él siguió adelante, siguiendo el ejemplo, pues Pablo mismo le dice, y dice a los hermanos de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cada uno de nosotros debemos juntarnos con hermanos maduros, que nos enseñen, que nos aporten algo espiritualmente, que nos instruyan en la palabra de Dios, y juntarnos con ellos. Se da cuenta, siempre, usualmente, hay algo semejante en la Escritura. Josué, ¿con quién estaba?
con Moisés. Timoteo estaba con Pablo. Eliseo, ¿con quién estaba? Con Elías. Los 12 apóstoles, ¿con quién estaban? Con Jesucristo. Y usted se puede dar cuenta, aún Jeremías tenía su propio escriba, que era Baruch. Miramos que para llegar a ser hombres fieles a Dios, hay que juntarnos con hombres o mujeres fieles a Dios. Si se junta con malos cristianos, ¿cómo cree que va a llegar a ser usted? No va a llegar a ser un buen cristiano, ¿verdad que no? Júntese con hermanos que no leen su Biblia, que no oran, que no son fieles al Señor Jesucristo. ¿Y qué va a aprender usted? A ser igual. Pero júntese con hermanos fieles, con hermanos que procuran crecer en santidad, hermanos piadosos que aman a Cristo, y algo se le va a pegar a usted. Y eso es algo inevitable. ¿Qué más encontramos? Una vez de mirar a Timoteo, el hijo amado, podemos ver un contraste absolutamente. Encontramos un contraste de Timoteo al siguiente personaje, que es Demas, el apóstata. Versículo 10 dice: procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. De mencionar a su colaborador más confiable, a su amado hijo en la fe, el apóstol ahora menciona al más infiel de todos en esta lista. Ese hombre es Demas. Imagínense ahora, este hombre Demas va a ser recordado por todos como ¿quién? Un hombre que desamparó al apóstol Pablo. Así como Demas, algunos hermanos también habían desamparado al apóstol Pablo. En capítulo 1, versículo 15 de la segunda carta dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Figelo, Hermógenes y ahora Demas siempre serán recordados como personas que abandonaron el ministerio. Que no seamos nosotros esas personas que sean recordadas por individuos que han abandonado el evangelio, que han abandonado el ministerio. Demas es mencionado por primera vez en la carta a Colosenses. En ese momento, Demas, junto con Lucas y Epafras, cuando Pablo los menciona en Colosenses, eran considerados como colaboradores. Pues dice Colosenses capítulo 4 versículos 12 al 14: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que con gran solicitud por vosotros. Y por lo que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas estaba ahí mientras Pablo escribe a los colosenses como un hombre fiel, un hombre ministrador, un hombre que estaba con Pablo. Y en el libro de Filemón, el cual fue escrito al mismo tiempo muy cerca de Colosenses, también se manda un saludo en el nombre de Lucas y en el nombre de Demas. Sin duda, a lo que podemos ver de Demas, las tres menciones que encontramos de él, Pablo había invertido mucho tiempo y mucha dedicación para enseñarlo, para aconsejarlo y para animarlo. Pero ¿qué pasó al final de cuentas? Como miramos hoy, Demas había desamparado a Pablo. Se había ido ¿a dónde? Al mundo. Había amado más al mundo y se fue a Tesalónica. En el tiempo, cuando esta carta fue escrita por el apóstol, cualquier amigo o cualquier colaborador del apóstol Pablo arriesgaba a ser encarcelado y dejar, hermanos, su libertad. Cualquier persona que estaba vinculada con el apóstol Pablo para este tiempo de la segunda carta a Timoteo arriesgaba a ser perseguido por Roma. Como el peligro aumentó, como el peligro y el riesgo llegó a ser mucho, el ánimo de Demas, ¿qué pasó con él? Se cayó. ¿Por qué? Porque amando el mundo y yéndose a Tesalónica. Es fácil, miramos el ejemplo de Demas, es fácil estar con alguien o estar ministrando con Dios o con un hombre de Dios cuando las cosas son sencillas, ¿no?
Pero cuando entonces llega el tiempo de la dificultad, de la prueba y de las aflicciones, muchos, ¿qué hacen? Como Demas, dicen, ya no quiero yo. En Roma estaba la persecución más grande en contra de los cristianos. Ahí estaba Pablo encarcelado y ahí había sido Pedro crucificado. Y Demas, en vez de quedarse en Roma, donde estaba la persecución más fuerte, ¿a dónde se va? A Tesalónica, ya sea porque ahí aún no perseguían a los cristianos o porque él tenía su hogar en ese lugar. Entonces, Demas, hermanos, es muy probable que hubiese sido una persona que simplemente profesó la fe exteriormente. ¿Por qué? Porque miramos en la Escritura que dice, si alguno ama al mundo, ¿qué significa eso? Que el amor del Padre no está en él. Demas, claramente en la perspectiva de Pablo, había amado al mundo. El corazón de Demas pudo haber sido un lugar pedregoso donde la semilla da fruto por un poco de tiempo, pero como no tiene raíz, ¿qué pasa? Según la parábola, cuando vienen los problemas y los afanes, ¿qué sucede? Se marchita. Oh, hermanos, que ninguno de nosotros llegue a ser como Demas, hombres o mujeres que en los tiempos difíciles desamparan o dejan la obra del Señor. Que ninguno de nosotros sea recordado en el libro de Dios como hombres o mujeres que abandonaron el Evangelio, que abandonaron la palabra de Dios y que se echaron para atrás, como algunos hombres mencionados en la primera carta que se habían naufragado de la fe. La palabra desamparar que encontramos en este versículo proviene de la expresión enkataleipo, y este es un verbo fuerte. Esta palabra desamparar significa abandonar por completo y dejar a alguien indefenso en una situación desesperada. Imagínense, Pablo había invertido tiempo con Demas, había invertido consejos, había invertido lágrimas, muy probable. Y al fin de cuentas, cuando Pablo estaba solo, encarcelado, ¿qué le hace Demas? Te dejo solo, te dejo morir solo. Que no seamos así nosotros, que no seamos de esa forma, porque para Demas el sacrificar la comodidad o incluso sacrificar la libertad era un pago muy grande que él no estaba dispuesto a pagar. Este era un sacrificio muy grande que él no estaba dispuesto a pagar, el cual lo llevó a regresar a Tesalónica. Pablo Demas fue un hombre que no consideró lo que le costaría seguir a Cristo. Y cuando entonces miró el pago que tenía que pagar, dijo, yo ya no quiero más esto. Por eso Jesucristo dice en la parábola del hombre prudente, que antes de ir a guerra, ¿qué hace? Considera si tiene suficiente ejército para ir a pelear, si no, le pide tregua. O también el hombre sabio que antes de construir una casa, se revisa que tenga lo suficiente para terminar esa casa y no dejarla incompleta. Esas parábolas Cristo las da para que el individuo medite lo que le va a costar seguir a Cristo y no quede a medio camino. Para que el individuo medite lo que le va a costar seguir a Jesús, lo cual era negarse a sí mismo, tomar su propia cruz e ir en pos del Maestro. Demas, acuérdense, imagínense, el cristianismo estaba creciendo de una manera extraordinaria, como puede leer en el libro de Hechos. De 120 fueron 3,000, más otros 5,000, y luego se esparcieron por todas las regiones de Asia y el Imperio Romano. El cristianismo llegó a ser popular, pero cuando vino la persecución por medio del emperador Nerón, ¿qué sucedió? Muchos abandonaron la fe. Entre ellos estaba Demas. Otra vez reitero lo que debemos de aprender. No seamos como Demas. No seamos como Demas abandonando a nuestro hermano o a nuestro Señor Jesucristo. No seamos como Demas abandonando a nuestros compañeros en el ministerio cuando más lo necesitan. Porque cuando usted identifica a un amigo, cuando usted tiene mucho dinero y salud, cuando todo está bien, cuando conoce quiénes son sus verdaderos amigos, cuando hay necesidad, cuando hay angustia o cuando no están bien las cosas,
Ahí usted va a conocer si esa persona es o no su amigo o su amiga. Cuando usted le sigue, vamos a hablar colegialmente, cuando le sigue el rollo, todos van a estar bien con usted. Las muchachitas van a hablar con usted, las van a invitar a comer, las van a invitar a, no sé, qué es lo que hacen, pijamadas o cualquier otra cosa. Pero cuando ya yo quiero ser un buen cristiano, quiero separarme, ¿qué le van a hacer? Ya no entras aquí. Ya no te queremos en este grupito. Además, todo estaba bien, llegó la diferencia, hay que morir por Cristo, igual que Pablo. No, ¿sabes qué, Pablo? Lo siento, pero te voy a dejar en tiempo de angustia. Yo ya me voy a Tesalónica, donde yo tengo un lugar donde refugiarme. Así que eso aprendemos de Demas, lo que no debemos hacer. No debemos desamparar a nuestros hermanos, al ministerio al cual Dios nos llamó, y mucho menos abandonar a Cristo, porque el que pone su mano en el arado y voltea para atrás no es apto, no es digno ¿de qué? Del reino de los cielos. Ahora, hay un personaje que lo vamos a ver de una manera muy breve porque no hay mucho de él. Este hombre es Crescente, dice el versículo 11. Crescente fue a Galacia. Sabemos muy poco acerca de Crescente. Lo único que encontramos sobre él se encuentra en esta breve mención, aquí en el versículo 10. Lo que sabemos es que fue enviado a Galacia por Pablo y no huyó como Demas. Es muy diferente huir y abandonar a un hermano, o en este caso a Pablo, que ir a una ciudad porque el apóstol te envió a hacerlo. Sin duda, este hombre Crescente era un hombre fiel y confiable en el Señor Jesucristo. Había muchas iglesias fuertes espiritualmente en la región de Galacia. Pablo había fundado la mayoría de las iglesias que se encontraban en esa región, en la región de Galacia. El apóstol Pablo ministró en Galacia en cada uno de sus viajes misioneros. El apóstol tuvo 3 viajes misioneros y en cada uno de esos viajes él siempre llegaba a la región de Galacia para fortalecer y establecer las iglesias allí fundadas. Ahora, los creyentes en este lugar, en Galacia, eran creyentes que importaban mucho para Pablo. Como les dije, él había fundado esas iglesias. Si Pablo iba a mandar a alguien a Galacia, no iba a mandar a un hombre que no fuera confiable, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene un lugar muy importante y va a mandar a alguien que lo represente, como ya mencioné, ¿a quién va a mandar? A alguien que sea confiable, ¿verdad? A alguien que usted sepa que va a hacerle trabajo bien, así como Timoteo. Galacia fue una iglesia reconocida por el apóstol Pablo porque él mismo los ministró y él mismo les predicó en cada uno de los viajes misioneros. Y ahorita que Pablo no podía salir, ¿a quién envió? A Crescente. Un hombre que podía hacer el trabajo necesario para que se cumpliera el propósito de Dios. Pablo no enviaría a un hombre en el cual él no pudiera confiar a una iglesia que él mismo había establecido. Él no iba a enviar a un hombre inconfiable o indigno o inconstante a una iglesia que él mismo había establecido. Es interesante ver que aunque nadie conozca o nosotros no conocemos a Crescente, Jesucristo sí sabe quién es él. Y este sacrificio que él hizo de ir a Galacia, enviado por el apóstol Pablo, es un sacrificio que fue contado delante de Dios. Imagínense, ustedes recordarán, cada vez que viajaban, ya sea que viajaban por barcos y la ciudad estaba por la costa o muy lejos, pero tenía que decir de dónde viene y a dónde iba. ¿Qué decía Crescente? Yo vengo de visitar ¿a quién? A Pablo, y voy a Galacia, donde el apóstol Pablo había predicado. Un soldado romano se daba cuenta que Crescente está involucrado con Pablo y ¿qué le iban a hacer? Lo que Demas no quería que le pasara a él. Lo iban a encarcelar. No debemos perder en vista la persecución que está en este tiempo. La persecución ardua y fervorosa que Nerón, el emperador romano, había suscitado contra los cristianos. Los estaban quemando vivos en la noche, estaban siendo devorados por leones porque Nerón los culpó de un incendio que consumió
gran parte del imperio o de la ciudad de Roma. Después de Crescente, llegamos a Tito, el colaborador, siempre dispuesto. Versículo 10, ¿verdad? También nos dice, y Tito fue a Dalmacia, Tito a Dalmacia. Tito, a diferencia de Crescente, es un personaje muy conocido en la palabra de Dios y a lo que encontramos de él era un hombre fiel. La carta que Pablo envió fue escrita unos años después de Primera de Timoteo y cerca de un año antes de escribir Segunda de Timoteo. La carta que tiene el nombre de Tito fue una carta que fue escrita en el lapso intermedio de Primera y Segunda de Timoteo. En medio de esas dos cartas, Pablo escribe a Tito. Esto es importante porque Tito es mencionado en este pasaje que encontramos aquí. Es mencionado, hermanos, en la carta que lleva su nombre y es mencionado 9 veces en 2 de Corintios y 2 veces en el libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque para Pablo, Tito también era un hombre, era su compañero y colaborador. Si usted lee la segunda carta a los Corintios, Pablo habla acerca de Tito y dice que Tito era su compañero, eso es su amigo y colaborador. Tito, al igual que Timoteo, era un hijo en la fe de Pablo. Usted puede leer en la primera carta que dice el versículo 4 en Tito, capítulo 1, versículo 4, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El versículo 5 es importante porque Pablo enviaba a Tito, ¿para qué? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Imagínense, Tito fue enviado a una iglesia que estaba mal, una iglesia que estaba desorganizada y ocupaba arreglarse, ocupaba corregirse. ¿Qué se ocupaba entonces de parte de Tito? Se ocupaba valor, se ocupaba carácter y se ocupaba conocimiento. No es lo mismo cuando un pastor inicia una congregación nueva a cuando le envían a una iglesia que está mal. Es más difícil ir a una congregación donde todo está mal y tener que corregirlo. Eso fue lo que Tito hacía muchas veces. Pablo enviaba a Tito a iglesias difíciles. Usted se puede dar cuenta que Tito era un hombre que aportaba, en el cual Pablo confiaba completamente para pastorear y enseñar a iglesias que estaban en gran necesidad. Tito fue enviado a los Corintios también. ¿Cómo eran los hermanos de Corinto? ¿Era una iglesia sencilla? No. Era una iglesia bien difícil. Era una iglesia que se demandaba a sí mismo. Era una iglesia con inmoralidad, con divisiones, con envidia, un montón de problemas. Yo le aseguro que ningún pastor quería llegar a esa iglesia. Pero Pablo dice, Tito, ven, tú tienes el carácter, así que ve y arregla lo deficiente. ¿Cómo eran las personas en Creta? Las personas en Creta no eran un panecito dulce. Lea 1 de Tito, capítulo 1, versículo 12. Aquí es como eran los cretenses. Fíjese cómo eran los cretenses. Capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, entre este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Imagínense a dónde fue a llegar Tito. ¿Qué se ocupaba de él? Se ocupaba carácter, porque dice, repréndelos ¿cómo? Duramente. No pudo enviar a Timoteo ahí, ¿sabe por qué? Porque Timoteo era más tímido, era más calmado, era más emocional, más sentimental. Por eso miramos en la primera y segunda carta que Pablo le dice, ánimo, sigue adelante, no te avergüences, deja de llorar, Dios no te da espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y a Tito, ¿qué le dice? Tito, vas a ir con los animales, glotones, malas bestias, mentirosos, y ponte las pilas porque ahora te toca ministrar.
También lo mandó a la iglesia de los Corintios. Ahora, algún tiempo después de su encarcelamiento de 2 años que usted encuentra en Hechos capítulo 28, Pablo fue a Macedonia. Después de ahí fue a Dalmacia y viajó al sur de Nicópolis, donde pidió ver a Tito. En Tito capítulo 3, versículo 12, el apóstol le dice a Tito, ven a Nicópolis. Cuando envié a ti, dice 3:12, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Después de que se mira a Tito en esta ciudad, Nicópolis, es cuando Pablo envía a Tito a Dalmacia. Y a él iba a llegar. Y allí, hermanos, fue enviado Tito a Dalmacia para ordenar y fortalecer la iglesia junto con sus líderes, como ya lo había hecho a quién, a los cretenses. Hermanos, aquí aprendemos de Tito, que era un hombre dispuesto. Algo estaba mal, estaba dispuesto a arreglarlo. El problema de los cretenses no fue culpa de Tito, ¿verdad que no? Pero ¿qué hizo él? Fue y arregló. Es decir, Tito era un hombre usado por Dios para arreglar problemas ajenos. A muchos de nosotros no nos gusta arreglar problemas ajenos porque usualmente es difícil. ¿Qué decimos? Ese yo no lo hice, eso no es mi problema. Pero como ministro, como pastor, muchas veces tenemos que arreglar problemas ajenos. Problemas que ni siquiera yo no hice nada al respecto, pero bueno, es mi labor. Tengo que pastorear, tengo que ayudar. No solamente el pastor, también los cristianos debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces lo que aprendemos de este hombre, de este joven también, hijo de Pablo, en la fe, es que él estaba siempre dispuesto y listo. Ocupaba él conocer la Escritura. Ocupaba armarse de valor. Tito, hermanos, acompañó a Pablo cuando fue a Jerusalén, y en Jerusalén, ¿qué le hicieron a Pablo? Los judíos hicieron un alboroto y lo empezaron a golpear, y fue cuando lo encarcelaron. Imagínense cómo quedó Tito. Otro hombre sin carácter se hubiera asustado. Pero Tito no, siguió. Miró lo que él se dio cuenta. Wow, estar con Pablo significa que te van a estar persiguiendo así. Y aún de eso, aún a pesar de esa situación que Tito vivió, miró, experimentó, porque Tito era gentil, él siguió adelante en el ministerio. Así que nosotros debemos de aprender. Hay cosas que debemos de aprender de estos hombres aquí mencionados. Aún hace falta Lucas, Marcos, Tíquico y Alejandro. Lo vamos a ver después. Pero esto hasta ahorita hay que aprender de los buenos ejemplos y del mal ejemplo que encontramos aquí. Hay que ser hombres fieles y dignos de confianza como Timoteo. Hay que ser hombres dispuestos a solucionar los problemas con la palabra de Dios como Tito. Hombres capaces de ser enviados como Crescente, y que ninguno de nosotros sea un hombre como Demas, que desampara al necesitado, que abandona el evangelio en tiempo de dificultad, sino más bien suframos juntamente con Cristo para que así, ¿verdad? Ya seamos cada vez más semejantes a Jesús. Y esto es bien importante entenderlo. Así que, hermanos, aún no terminamos con esta sección. Nos falta el versículo 11 y el versículo 12, los cuales vamos a mirar más en la tarde. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo le ruego que usted nos ayude. Padre bendito, ayúdanos a, sobre todas las cosas, imitarte a ti. Y que podamos, mi Dios, seguir el ejemplo de hombres piadosos que usted ha plasmado en la Escritura para que sigamos adelante. Ayúdanos, Padre bendito, a ser hombres y mujeres fieles, que nos amemos los unos a los otros y nos preocupemos por las necesidades de los demás. Que ninguno de nosotros, Padre bendito, abandone el Evangelio como Demas. Que ninguno de nosotros, Padre, sea llevado por el amor al mundo. Que ninguno de nosotros sea engañado por Satanás. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante y seguir aprendiendo de tu palabra. Te lo rogamos y te suplicamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.